El ciclista italiano Davide Rebellin ha perdido la vida tras sufrir un trágico accidente mientras entrenaba por las carreteras de su Veneto natal en Italia. Ha sido atropellado por un camión y bueno, pues desafortunadamente ha perdido la vida este ciclista italiano. Así que en el vídeo de hoy vamos a comentar exactamente qué ha pasado y por supuesto que vamos a hablar de la figura de Rebellin. Mucha gente lo conoce, quizás otros no. Vamos a ver un poco de contexto de esta gran figura que pierde el mundo del ciclismo, un corredor con una carrera deportiva impresionante, súper longeva, de 30 años, increíble, que bueno, desafortunadamente pues nos deja por culpa de un terrible accidente que por supuesto pues vamos a hablar de esto que no puede volver a suceder. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, pues me da muchísima rabia tener que volver al canal mediante un vídeo de esta temática tan trágica. Lo cierto es que llevaba unas semanas desconectado del canal, aprovechando este parón de invierno para tomar algo de aire, y ya estaba preparando la vuelta al canal mediante una especie de reportaje sobre Remco Evenepoel que mostraba pues el comeback, como dirían los ingleses, la vuelta de Remco Evenepoel a su mejor nivel, que repasaba un poquito el camino que ha seguido el belga tras sufrir aquella lesión hace 2 años en Lombardía hasta este año alcanzar la gloria con la victoria en Lieja, Vuelta a España y sobre todo coronándose como campeón del mundo. Un vídeo, ya os digo, que se respiraba motivación e ilusión, pero al final la actualidad manda y mira, cuando sucede una noticia de esta magnitud en el mundo del ciclismo, yo creo que en un canal como este, como El Sello Ciclista, pues teníamos que hablar de ello, no podíamos pasarlo por alto. Así que bueno, en el vídeo de hoy básicamente vamos a hacer 2 cosas. La primera, exactamente explicar qué ha pasado, cómo se ha producido este accidente donde ha perdido la vida Rebellin, y luego la segunda parte no es homenajear a Rebellin, pero sí un poco contextualizar quién ha sido. Me haría mucha ilusión que si alguien no conoce a Rebellin, pues este vídeo al menos le sirva para saber quién era esta icónica ciclista este icónico ciclista que ha perdido el mundo del ciclismo tras este accidente, saber un poco con más profundidad quién es Rebellin, y bueno, un poco os digo, comentar este ciclista que ha tenido una carrera, os digo, controvertida, pero también súper longeva, creo que dejadmelo en comentarios, pero no conozco ningún otro ciclista con una carrera deportiva tan larga, 30 años, es que estamos hablando que cuando Rebellin saltó al profesionalismo era en 1992. Miguel Indurain atesoraba tan solo un Tour de Francia. Fijaos si ha llovido desde el debut de Davide Rebellin en el ciclismo profesional. Es una carrera, os digo, loca, 30 años donde, como vamos a ver en el vídeo de hoy, le ha sucedido prácticamente de todo. Un Rebellin que la curiosidad es que saltó el profesionalismo en 1992 tras los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque ahí fue de gregario, el líder del equipo era Casartelli, que acabó ganando la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero Rebellin tuvo un rol muy importante como gregario, y a raíz de aquel buen trabajo que llevó a cabo para Casartelli y Rebellin en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, pues unas semanas más tarde acabó firmando pues su primer contrato como ciclista profesional. En 1992, cuando Indurain tenía tan solo un Tour de Francia, Tadej Pogačar no era ni un proyecto, estaba a 6 años vista de nacer, y lo mismo con los Remcos, los Ayusos y todos estos, que les faltaba más de 10 años para nacer a muchos de ellos. Ha llovido muchísimo, un corredor que en alguna entrevista lo he escuchado hablar de un poquito pues la metamorfosis que ha dado el ciclismo en los últimos años, y os digo, es un testigo, pues ha sido un testigo, ya os digo, increíble de cómo ha ido cambiando nuestro deporte. Un Davide Rebellin que, como os comentaba, vamos a hablar un poquito de este accidente, tampoco entrar en mucho detalle, pero básicamente, ya os digo, saber lo que ha pasado. Rebellin es de la zona del Véneto, del norte de Italia, y por lo que he visto y he leído, estaba practicando gravel, le gustaba mucho el gravel. De hecho, participó en los primeros mundiales de gravel que se llevaron a cabo en Italia hace unas pocas semanas. Pues estaba entrenando con la bicicleta de gravel y un camión, pues por lo que se ve, se lo ha comido. Un camión le ha pasado por encima, la bici ha quedado totalmente reventada.
Y lo más triste es que el camión no ha socorrido a Revellini, ha marchado. Lo que los carabinieri, o sea, la policía italiana, están intentando averiguar ahora es si el conductor del camión no paró porque entró en pánico, porque no quiso, es decir, porque delinquió, o porque, claro, si el camión era de grandes magnitudes, un ciclista comparado con un camión al final es un mosquito y quizás le tocó, lo atropelló y no se dio cuenta, que puede pasar, pero vamos a ver lo que acaba dictaminando la policía italiana, pero sea lo que sea, es muy triste, pero espero que no sea el escenario que se está comentando ahora en diferentes medios de comunicación, que el conductor se dio a la fuga. Pues Rebellin, que os digo, muy paradójico este accidente porque había colgado la bicicleta hacía 2 días, es decir, después de una carrera deportiva de 30 años, que se dice pronto, 30 años, cuelga la bici el domingo antes y el miércoles siguiente sufre este accidente mortal. Es decir, Rebellini, él vive vivía en Mónaco, donde es la residencia de muchos ciclistas profesionales, y el corredor italiano Matteo Trentin, desde hace unas pocas temporadas, cada año, fuera de temporada, en noviembre, diciembre, organiza un criterium llamado Baking Monaco Criterium, donde participan algunos de los ciclistas profesionales que viven en Mónaco. Este año ha participado Rebellin, estaba ahí, Trentin por supuesto, pero también estaba Pogačar, ciclistas del Astana, del Education First, os digo, primeras espadas del pelotón internacional. No sé si estaba Geraint Thomas también, el año pasado estuvo, también Roglic estuvo el año pasado, que ganó esta carrera, un poco como decimos aquí en Cataluña, de una carrera de acostallada, una carrera de fiesta mayor, pero una especie de criterium que básicamente va por dentro del circuito de Fórmula 1 de Monte Carlo, y es una especie de día festivo dedicado al ciclismo, donde también es una especie de reclamación o ya os digo, o cántico, clamo para la seguridad del ciclista en la vía pública. También tratan de empujar lo que es moverse en bicicleta por las ciudades. Es una especie de mini manifestación de ciclismo, en pro del ciclismo, de la seguridad y del día a día de los usuarios en las ciudades en bicicleta. Pues que Rebellin esté el domingo en esta carrera que se manifestaba un poquito en favor de todos estos derechos, y nada, 2 días más tarde, cuando colgó la bicicleta, sufre este accidente, pues es que es muy paradójico. Un Davide Rebellin que, como comentábamos, ha tenido sus más y sus menos, sus luces y sus sombras a lo largo de su carrera deportiva. Un ciclista bastante ganador, que a lo largo de su carrera deportiva al principio parecía que era más un corredor de vueltas por etapas, y después se fue más perfilando como un corredor puncher, especialista en carreras de un día. Su tipo de pruebas favoritas eran las clásicas de un día tipo Ardenas. Ha ganado el tríptico de las Ardenas, una Amstel Gold Race, ganó 3 Flecha Valona. Si alguna vez vais al Muro de Huy en Bélgica, si hacéis la subida, a lo largo del 1,5 kilómetros de subida que tiene Muro de Huy, hay diferentes fotografías de campeones, y por supuesto está la de Davide Rebellini, que ha levantado los brazos 3 veces en la Flecha Valona, y también atesora una Lieja, Bastoña Lieja, que si no me equivoco es la de 2004. Os digo, un auténtico puncher que tiene todas estas etapas, pero estas victorias tan prestigiosas, pero no hace falta olvidar, aunque haya pasado lo que ha pasado, que si estamos hablando un poquito de los highlights, de los momentos álgidos, o de un resumen un poquito de su carrera deportiva, también en la época de 2009 sufrió una época oscura porque fue sancionado por dopaje, concretamente fue por el tema de la dopaje cera, que lo llamaban, en una trama donde fue el primer ciclista italiano, creo que el primer, no sé si ciclista o deportista leí, el primer ciclista, por supuesto, italiano, que le fue arrebatada una medalla olímpica de los Juegos Olímpicos, donde fue plata, si no me equivoco. Es cierto que él nunca aceptó esta sanción, siempre negó que había utilizado sustancias dopantes. Mucha gente que no le cae del todo bien. Se ganó Rebellini sus respetos cuando el año pasado, cuando tenía 50 tacos, y todavía era profesional, por supuesto, en el trofeo Coppi Bartali,
se rompió la tibia, es decir, una lesión severa, y creo que esto era la perfecta excusa, muchos pensaban, para que Rebellini finalmente pues decidiese colgar la bicicleta, es decir, 50 años, sufres una caída, te rompes la tibia, bueno, ya está, es el adiós, esto es una recuperación larga, ya tienes una edad, no, se recuperó de aquella lesión y este año pues volvió a correr una temporada más, sumando, y os digo, sus 30 increíbles temporadas, siendo un caso extremo de lo que ha sido Valverde o Chris Horner, que son los dos ciclistas con carreras más longevas que recuerdo, es decir, siempre guardando las distancias, los momentos altos de Valverde han sido, por supuesto, por encima de los de Rebellini, que haya pasado esto con el ciclista italiano no quita que, por supuesto, Valverde ha sido un ciclista pues que ha estado muy por encima del italiano, pero en cuanto a longevidad, pues los dos casos que me vienen a la cabeza de corredores que han colgado la bici y han rendido bastante bien hasta al final, pues son los de Valverde, que la ha colgado este año con 42 o 43 años, y Chris Horner también, que ganó una Vuelta a España con 41 años y creo que la acabó colgando la bicicleta también con 42 o con 43 años. Rebellini a los 51, es cierto que con equipos cada vez más modestos, pero poca broma con Rebellini, porque me acuerdo que en 2015, que tampoco hace tanto, si ahora tiene 51, tenía, el pobre, pues hace 5 temporadas tenía unos 45 años, sí, en 2015 que tenía 44, 45 años, pues se ganó creo que la carrera era la Coppi Bartali o era Tres Valles Valesinos, diría que ganó a un Nibali que estaba preparando el Giro de Lombardía, que acabó ganando en 2015 Nibali, estaba preparando el Giro de Lombardía, corriendo las clásicas italianas de final de año, había ganado Nibali Giro de Emilia, estaba construyendo, os digo, un pico de forma espectacular para acabar ganar Lombardía, como acabó sucediendo al cabo de unas pocas semanas, pero Rebellini fue uno de los pocos ciclistas que en 2015 pues pudo arrebatarle una de las clásicas italianas a Nibali, demostrando que incluso con 45 años que tenía, seguía siendo muy competitivo este ciclista italiano que, bueno, pues como os decía, desafortunadamente pues se nos ha dejado tras este trágico accidente que hemos reportado un poquito en el vídeo de hoy. Y bueno, antes de poner el punto final, pues bueno, comentar esto, que si hoy necesitáis, ya os digo, denunciar este fallecimiento de Rebellini, hacer una reflexión o lo que queráis, pues aquí tenéis los comentarios de mi canal de YouTube para que, bueno, dentro de una comunidad ciclista podáis expresar lo que os apetezca y denunciar lo que queráis o comunicar lo que os parezca sobre, yo os digo, algo que nos afecta a todos los usuarios de ciclismo, no solamente en Italia ni en España, sino también en todo el mundo. En los próximos días vamos a lanzar más vídeos. Mañana va a venir vídeos sobre Remco Evenepoel, que ha hecho un anunciamiento muy importante. Muchas noticias relacionadas con Remco están viniendo en las últimas horas, que vamos a comentar a partir de mañana. Y por supuesto, pues nos vemos ya regularmente. Cada día quizás no, pero volvemos ya a la rutina, hablando de la temporada que se acerca dentro de muy poco y de las noticias que vayan saliendo aquí en el canal del Sello Ciclista. Ciao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?